Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 8. Vamos a leer todos juntos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. ¿Cuál es el propósito para el que Él envió la palabra? Que podamos conocerle, y para que conociéndole nosotros vengamos y nos arrodillemos delante de Él. A mí me encantó lo que dijo Juan Manuel, y creo que era el punto central de la predicación la semana pasada. Cuando le cortaron las piernas, el Señor le dijo, arrodíllese. Y él dijo, ¿cómo? Me quitaste las rodillas. Le dijo, no estaba hablando de esas. Estoy hablando de las rodillas espirituales. Ahora que es tiempo, arrodíllese. Ahora que es tiempo, alábele. Ahora que es tiempo, levante sus manos. Ahora que es tiempo, póstrese delante de Él. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Y nosotros ante tu palabra nos impactamos, Señor, nos conmovemos. Ante tu palabra, Señor, nosotros empezamos a conocerte, Señor, y nos maravillamos, Jesús. Señor, que esa palabra no sea robada por nadie, que no sea como la semilla que cae a la orilla del camino, que vienen los pájaros y se la traigan, Señor. Padre, que nosotros no nos hagamos duros ante esa palabra, que no sellemos nuestro corazón de grosura para que tu palabra no entre, sino al contrario, circuncida este corazón malvado para que tu palabra llegue a plenitud, Señor, y transforma nuestro corazón en un corazón de carne, en donde pueda ser escrita toda tu instrucción. Padre, yo te clamo por cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos para verte, para entenderte, y al entenderte que nosotros te sigamos. Glorifícate en este tiempo y gracias porque hoy podemos celebrar la Santa Cena, Señor, recordando la obra preciosa que hiciste. Tú nos abriste ese camino, Señor, para el trono de la gracia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando Apocalipsis el primer domingo del mes, porque el primer domingo del mes estudiamos un fundamento de la vida de fe. Terminamos nosotros el Padre Nuestro y decidí comenzar con Apocalipsis. ¿Por qué? Porque cuando di el seminario el año pasado, en la mitad del año, el seminario de instrucción ministerial para los pastores, me di cuenta de algo que nunca me había dado cuenta. Y es que el único libro de la Biblia que fue dictado por el Señor Jesús es el libro de Apocalipsis. Los evangelios son testimonios de Jesús, y el evangelio de Juan es impresionante porque tiene muchas palabras de Jesús. Pero el libro de Apocalipsis es el libro que el Señor Jesús dijo. Y entonces ese libro es maravilloso, impresionante. Es una cosa bellísima cuando uno puede leer el libro de Apocalipsis sin tanta tontería que le han metido en la cabeza. Entonces por eso decidimos empezar a predicar el libro de Apocalipsis el primer domingo. No sé si el Señor me dé vida para terminarlo, yo espero que sí, el libro de Apocalipsis.
Entonces lo hacemos cuando celebramos la Santa Cena también. Primer domingo del mes celebramos la Santa Cena y estamos aprendiendo por medio del libro de Apocalipsis. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo. En una versión actual debe decir, lo que el Señor Jesús está diciendo o declarando. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Una cosa muy importante, hoy la predicación se llama crea en el que es. Una cuestión muy importante en la Biblia es que manifiesta al Dios que se ha comunicado con nosotros. Ustedes saben, las otras religiones se han creado a partir de que un hombre ha tratado de buscar a Dios y ha encontrado de alguna manera cómo relacionarse con el que es el inconocible, ¿no? Entonces, por ejemplo, Siddhartha o Buda, él empieza a buscar un camino, está inquieto, él sabe hay algo trascendental que es, y en medio de eso él encuentra como una forma de obtener algún tipo de paz en su alma. Pero eso es lo que Buda está pensando. Mahoma, entonces lo que está haciendo es, no, un ángel vino y me declaró a mí, el ángel Gabriel me declaró el camino del Señor, y él realmente está retomando de todo el judaísmo, de todo el cristianismo, y está armando su propia religión. En los hinduistas ellos dicen, no, el todo, toda la creación que es Dios, nos está comunicando por medio de la meditación para que nosotros podamos conocer y adquirir la paz. Pero en la Biblia la particularidad es que Dios ha tenido un encuentro con el hombre y le ha hablado directamente. Esa es la particularidad de la Biblia. Mire conmigo Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En el pasado, cuando hablamos de la Biblia del pasado, estamos hablando del Antiguo Testamento, de la revelación de Moisés y de los profetas. Dios habló por medio de los mensajeros. Los mensajeros son ángeles. Eso significa la palabra ángel. Por medio de los mensajeros, Él dio una palabra a los profetas. Pero en estos postreros días nos habló directamente por medio de ¿quién? Del Hijo. Entonces la palabra que trajo Moisés por medio de los ángeles, obviamente, no tiene la misma garantía, la misma certeza de la palabra que trae el Hijo. Es más, Moisés y los profetas, todo lo que están diciendo es, va a venir el que nos va a hablar la verdad. Eso lo sabía hasta la mujer samaritana. Hoy en día no entienden eso los predicadores. Porque ellos hablan de Moisés como si estuvieran hablando de Jesús y a veces colocan a Moisés por encima de Jesús. Mire conmigo Juan capítulo 4, versos 25. Esta mujer samaritana me encanta, es una mujer tan piadosa. No le crean que es una sinvergüenza, no es una sinvergüenza. Ella se ha casado 5 veces cumpliendo la ley del levirato. La ley que decía que tenía que casarse si no tenía un hijo del marido, tenía que casarse con el familiar más cercano si éste moría. Ella ha acabado con 5, ¿no? Entonces se ha casado para buscar el cumplir con el mandamiento. Dice Juan capítulo 4, versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas.
Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Entiende que esa palabra de Jesús es una palabra que no se puede comparar? Mire conmigo ahí mismo Juan, no pierda Juan. Mire Juan capítulo 1, el versículo 1 y 2. Dice: en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 10 y 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 17 y 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso es demasiado importante. Eso es demasiado importante entender. La gente siempre está diciendo: ay, si Dios me mostrara, si Dios me hablara, si Dios me dijera. Y Dios desde el cielo está diciendo: pues si ya hablé, hermano, ¿por qué no me quiere escuchar? Si ya le dije. Si mire, se lo expliqué con plastilina, hermano. Envié a mi hijo y les habló como a los niños, para que los que tengan el corazón como niños reciban esa palabra. No es una palabra grandilocuente, no es una palabra sofisticada, no es una palabra que uno dice: pero ¿qué está queriendo decir? No, es una palabra sencilla. Y esa palabra es la que Dios quiere que usted reciba. ¿Por qué la gente no quiere leer la Biblia? Usted sabe, usted tiene que leer la Biblia, hermano. Si usted lleva ya más de una semana siendo cristiano y no ha leído ni siquiera el Nuevo Testamento, está mal. ¿Cuántas series de Netflix se ha visto? ¿Cuántas películas? ¿Cuántas novelas? ¿Cuántas veces se ha repetido Betty la Fea? Usted está más preocupado por lo que diga Armando, o por lo que diga Betty o la jirafa paseadora, que lo que dijo el Hijo de Dios. Usted entiende que eso no tiene sentido. ¿Cuántos periódicos? Yo me acuerdo que mi papá se leía el periódico de cabo a rabo todos los días, cuando el tiempo era bueno, ¿no? Cuando no estaba en manos de los pulpos. Y entonces mi papá se leía el tiempo. Se leía hasta los clasificados. ¿Sabe cuántas veces se leyó mi papá la Biblia? Ni una vez. Ni una vez. Y cuando él se presente delante de Dios y le diga: ay, Dios, tú me interesabas muchísimo. Yo creía en ti. Es decir: Antonio, ¿a usted qué le pasa, hermano? Su hijo le predicó 20 veces el evangelio con plastilina y usted no quiso recibirme. Usted no quiso arrodillarse. Usted fue a la iglesia 5 veces y las 5 veces se durmió. Y sí, yo vi que lloraba lágrimas de cocodrilo cuando le predicaban el evangelio, pero hasta ahí llegaba, hermano. Nunca tomó una decisión. Se gastaba más tiempo. Los domingos él se iba al mercado de las pulgas a comprar chucherías. Y tenía ¿cómo se llama eso? Un baúl, un arcón lleno de chucherías compradas en el mercado de las pulgas. Cuando se murió, ¿sabe qué hicieron con las chucherías? Para la basura. Él cambió a Dios por chucherías, porque para él era más importante el domingo ir al mercado de las pulgas en Usaquén que buscar a Dios. ¿Entiende que a Dios no lo podemos engañar? No, Dios para mí eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Y Dios le dice: ay, venga, ¿de verdad? O está como los borrachos cantándole canciones de amor a la esposa para que le dejen entrar a la casa. ¿Entiende que a Dios no lo podemos engañar? Y que Dios por parte de Él ha hecho todo para que nosotros podamos conocerlo. No tenemos excusa. El hombre no tiene excusa. Dijo Jesús: la palabra que yo les hablé, ellos las va a juzgar en el día del juicio. Porque yo hablé y ustedes no quisieron oírme. Dice ahí en Juan capítulo 1, versículo 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él se ha dado a conocer. Él lo ha dado a conocer. Esa es la cuestión más importante de la Biblia. Poder conocer a Dios. Y Dios se ha dado a conocer. Nosotros estamos estudiando los viernes con un grupo de teólogos un curso que se llama Aspecto Judío
en el Nuevo Testamento. Ya me di cuenta que el profesor no es ni judío ni sabe, sino que él está admitiendo su doctrina, él debe ser como mesiánico. Bueno, ya lo identifiqué. Pero es interesante ver lo que dice, ¿no? Y una de las personas dijo, después de una clase, dijo, oiga, ¿y cómo hace uno para conocer a Dios? Esa es la pregunta del millón. Ella tiene toda su vida en el catolicismo, toda su vida en la religión, toda su vida. Eso es como las parejas, ¿no? Todo el tiempo durmiendo con él al lado. Y, oiga, yo a usted no lo conozco, ¿usted quién es? ¿Sí? Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer. Miremos Jeremías capítulo 9. Me encanta esa porción de Jeremías. Es una belleza. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pero ¿por qué está diciendo Dios eso al pueblo de Israel? Mire Jeremías 9, dice el versículo 1. ¿Alguien tiene nueva versión? ¿La nueva traducción viviente? Allá atrás, ¿no? Nueva traducción. Ginette tiene nueva traducción. Si le alcanzan el micrófono y le echan alcohol. Del 1 hasta el 9, Ginette. Quisiera que mi cabeza fuera un manantial y mis ojos se convirtieran en una fuente de lágrimas. Así podría llorar día y noche por todos los muertos de mi pueblo. Ojalá tuviera una choza en el desierto para abandonar a mi pueblo y alejarme de él. Todos ellos han sido infieles, son un pueblo de traidores. Su lengua es como un arco y sus mentiras son las flechas. En el país dominan la mentira, no la verdad, pues cada día van de mal en peor. No me conocen, lo dice el Señor. Cuídense de su vecino, no confíen ni en su hermano, porque todo hermano es un engañador y todo semejante anda calumniando. Cada cual le miente a su semejante, no dicen la verdad, han adiestrado su lengua a decir mentiras y pecan hasta más no poder. Tú vives en medio de traidores que, debido a su falsedad, se niegan a reconocerme, lo dice el Señor. Por eso el Señor Todopoderoso dice, los voy a refinar, a poner a prueba, pues, ¿qué más puedo hacer por mi pueblo? Su lengua es como una flecha envenenada, su boca solo dice mentiras. Le hablan amablemente a su semejante, pero en su interior planean aprovecharse de él. ¿Es que no he de castigarlos por todo eso? ¿Acaso no voy a darle lo que se merecen a un pueblo de esa calaña? Gracias, Ginette. Un momento, ya vamos a seguir. Miren lo que está diciendo el Señor. ¿Sabe qué dice el Señor? ¿Sabe qué? Estoy llorando por mi pueblo. Eso es lo que está ocurriendo con la iglesia hoy en día. Por eso la prédica se llama Crea en el que es. Por eso nosotros todo el tiempo estamos diciendo, venga, estamos predicando en la palabra, vaya a la palabra, lea la palabra. No colocamos los versículos en la pantalla, y eso que compramos televisores de 85 pulgadas a los cuales no pudo dañar la lluvia. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué no colocamos los versículos? Para que usted tenga la Biblia y aprenda a leer en su Biblia y a mirar, no me están engañando. Y le decimos traiga diferentes versiones y comparemos y mire y tenga un pensamiento crítico. No se deje meter los dedos en la boca, porque los hombres son engañadores. Porque los hombres están manipulando en la iglesia, se está manipulando la palabra para que la gente no conozca la verdad. Y todo es lindo, fíjese lo que dice, no, todo es lindo, todo es, ay, aleluya, gloria a Dios, pero están asesinando a la gente, porque no la están llevando a la verdad, sino que la están llevando a la mentira, ¿sí? Por eso dije que me gusta el libro de Juan Manuel, porque no está hablando de teología, está hablando de su testimonio, donde hablara de teología ni siquiera lo pronunciaba aquí. Porque con las ideas ellos están desviando absolutamente la verdad. ¿Se da cuenta? Porque el Señor dice, si alguno se alaba, alabes en conocerme, al final. Estoy poniendo el contexto en el capítulo de Jeremías. Ginette, por favor, léenos del 12 al 15, ahí mismo en Jeremías 9.
¿Hay algún sabio que pueda entender esto? ¿Hay alguien a quien el Señor le haya enseñado de esto para que lo explique? ¿Por qué fue destruido el país? ¿Por qué quedó convertido en un desierto por el que ya nadie pasa? El Señor respondió: eso sucedió porque dejaron a un lado la ley que les entregué. No me hicieron caso, ni vivieron conforme a mis enseñanzas. Insistieron en seguir el deseo terco de su corazón de servir a los Baales tal como lo enseñaron sus padres. Por eso dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a darle de comer comida amarga a este pueblo y de beber agua envenenada. Sí. Usted sabe que los padres de la iglesia, no estoy hablando de los padres de la iglesia cristiana, o sea, de los apóstoles y los posapóstoles, sino ustedes le están enseñando a sus hijos correr tras los Baales, o sea, tras los ídolos. Yo conocí una vez un niño que venía a la iglesia con todo ese amor, ¿no? Yo veo, por ejemplo, al hijo de Santiago Madero, y veo a Isaac, y yo digo, ay, que los padres guarden ese fuego, ese fervor, ¿no? Yo veo a los niños de escuela dominical. Entonces un niño de esos, hace mucho tiempo, un niño chiquito de la iglesia, que amaba la iglesia, él recibía al final del año un estipendio por parte de la familia, porque la familia tenía una sociedad y entonces producía, y él recibía una platica. Y entonces él de la platica diezmó. Y el papá, no, seas bobo. Digo, no, papá, la iglesia tiene que ser grande. Pero ese niño hoy en día ni siquiera se congrega, porque su papá le dijo, no seas tonto. Bueno, yo estoy colocando las palabras que no son, pero era la idea. ¿Usted entiende qué hizo el papá? Lo llevó a adorar a los Baales. Entonces, ¿en qué se gasta el niño hoy en día la plata? Pues en rumba, pues en las cosas de este mundo, y no siquiera se congrega. Usted entiende que nosotros, por eso oramos todas las veces, Señor, fortalece la relación de la pareja para que los hijos sean criados en amor y en amonestación del Señor. Porque ustedes tienen una responsabilidad, ¿no, Cristian y Lilo? ¿Qué? Que los hijos amen al Señor. Entiende que entregar los hijos a los Baales no es quemarlos en la hoguera, pero ustedes lo están quemando en una hoguera peor. O sea, ¡ay no, qué salvajada! ¿Cómo se les ocurre quemar a sus hijos delante de los ídolos? Pues ustedes los están entregando al fuego eterno. Y es peor su maldad. Usted tiene una responsabilidad demasiado grande con sus hijos. Usted tiene que llevarlos a los pies del Señor. Ahora sí, Jeremías 23 al 26. Esto dice el Señor: que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con el fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. Ya se acerca el momento, dice el Señor, en que castigaré a todos los que han circuncidado solo físicamente. Castigaré a Egipto, Judá, Edom, Amón, Moab y a todos los que viven en el desierto y se afeitan las sienes. Los habitantes de esas naciones no están circuncidados y todo el pueblo de Israel no se ha circuncidado de corazón. Entonces, gracias Ginette, ahora sí puedes devolver el micrófono. Écheme. Usted entiende que nosotros, cuando la Biblia dice circuncidar el corazón, está utilizando una imagen. ¿Usted ha visto cuando uno sacrifica un becerro gordo? Cuando uno sacrifica el becerro gordo, en el corazón se acumula muchísima grasa. Y la gente, cuando tiene problemas de sobrepeso, eso es lo que pasa. Que como tiene tanta grasa alrededor del corazón, el corazón no puede palpitar con toda la fuerza. Y al no poder palpitar con toda la fuerza, pues la vida se va extinguiendo. Circuncidar el corazón es quitarle esa grasa que está alrededor para que el corazón lata bien. Esa grasa de la que está hablando la Biblia es el amor por las cosas de este mundo. Ojo, no es que Dios no quiera que usted disfrute. Sí, usted puede disfrutar todo. Él le dio todas las cosas para que las disfrutemos. Mire todos los colores que diseñó, todos los sabores que creó, toda la capacidad que tiene la lengua de distinguir los sabores. A mí me encantan los catadores de café, ¿no? Prueban el café.
Este café tiene unos leves tonos amargos con olor a cacao y tonos frutales de naranja. Y yo, no, qué lengua, o sea, qué maravilla, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo será dándole un beso a la novia? ¿Sabes? A flores ya, silvestres ya, ¿sí? Voy a decirle, ya le estoy dando ideas a Samuel para que coquetee. Entiende que esa capacidad que tiene la lengua de distinguir tantos sabores, es que es impresionante, por eso la cocina es tan bella, porque es colocar los sabores delicados en la medida justa y eso lo percibe la lengua. No, Dios no quiere que disfrutes la comida, no, Dios quiere que disfrutes la comida. Mire los paisajes tan hermosos, no, Dios no quiere que disfrutes los paisajes, no, Dios quiere que disfrutes la comida. Miren la música, cómo se puede percibir, no, Dios no quiere que percibas la música. Pero ¿sabe qué? Lo que no podemos es darle a eso el primer lugar. Imagínense, mi papá cambió a Dios por las chucherías de Usaquén, del mercado de las pulgas. Para los que están conectados afuera, el mercado de las pulgas es un mercado de gente que saca cachivaches viejos de su casa. Y dentro de eso uno a veces encuentra cosas interesantes, ¿no? Lo que para uno es basura, para otro puede ser algo interesante. Y entonces él sabía que los domingos por la mañana llegar temprano pues era la oportunidad de encontrarlo mejor porque después... Entonces él se colocaba en la diatriba, en elegir, ¿escojo el culto o escojo los cachivaches? ¿Qué decía él? Cachivaches. Ni siquiera le echaron una de esas pipas antiguas en el ataúd, ni siquiera. Y los cachivaches se los robaron, los botaron. Ni siquiera los hijos se quedaron con esos cachivaches. ¿Entiende qué es lo que le está diciendo Dios? Oiga, conózcame no es lea la Biblia, o conózcame no es escuche el seminario. Conózcame es tenga la comunión, tenga la relación, ¿sí? Yo estuve el viernes en un homenaje a Led Zeppelin, ¿sí? Yo sé que las letras a veces son medio feas y raras, pero es que musicalmente el rock tiene mucha calidad musical. La mayoría de los buenos artistas de rock son músicos de carrera. Y yo veía a las personas que estaban tocando y yo decía, impresionante, qué entrega, o sea, ellos, y mejor dicho, con la pasión y el cantante creo que participó aquí en un concurso de Bunbury, hizo de Bunbury, pero impresionante cómo. Y yo veo el domingo la alabanza y la gente, eres Dios eterno, o ni siquiera. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Ay, porque si uno lo conoce, ¿sabe qué? Uno se bota al piso. ¿Y sabes qué? Tú eres todo. No tengo cómo alabarte, no tengo cómo decírtelo, no tengo cómo declarártelo. La música es muy alta porque la música permite con todo el ser, o sea, no solamente con la mente, sino con el corazón, con el alma, declarárselo. ¿Sí? Esa es la habilidad que tiene la música, que la música nos mueve todo el ser interior. Sí, yo sé que uno lo puede manipular y todo, pero ojo, nosotros por eso no tenemos a nadie aquí al frente diciendo, bueno, levanta las manos, arrodíllate, llora, pongamos luces, echemos humo, bajemos las notas. No. Porque estamos esperando que cada uno al conocerlo, se entregue. Sí, olvídese el que está. Ahora me gusta más el distanciamiento social porque con el distanciamiento uno puede levantar las manos y aleluya. Antes le pegaba al ay, perdón. Entonces le tocaba así, ¿no? Como el muñequito paripapi, paripapi. Solamente así podía alabar. Pero ahora uno le puede ahí levantar las manos. Eso es un gozo. Es un gozo alabar. ¿Por qué? Porque uno conoce. Porque uno lo está declarando con el corazón. Eso es lo que Dios quiere. No que me conozcan aquí, sino que me conozcan aquí. O sea, que se relacionen conmigo. ¿Entiende que Dios ha hecho todo para darse a conocer? Claro, mire cómo es el mundo. El mundo está presentando la Biblia, la palabra de Dios, como si fuera un plato feo.
algo que uno no se quiere comer. ¿Sí? ¿Qué es eso? Sesos con cebolla roja. Pero déjeme decirle, los sesos bien preparados y la cebolla roja bien utilizada. ¿Sí? Pero la Biblia no es sesos con cebolla. O sea, la Biblia no es un plato para gourmets. La Biblia es un plato en los que todos pueden comer. Es la cena del Señor, es la mesa del Señor. Y es delicioso. Pero claro, como ellos enseñaron que la Biblia es aburrida, por eso les toca predicar de otros libritos. O por eso les toca hablar de otras cosas. Pero cuando uno empieza a conocer la palabra y a deleitarse, uno dice, oiga, no, esto es una delicia, esto es un deleite, esto es una cosa impresionante. Eso pasa con el libro de Apocalipsis. Usted ha visto que el libro de Apocalipsis, Hollywood, entienda que Hollywood es la propaganda de este mundo. Si Hollywood quiere meter algo, mejor dicho, si la corriente de este mundo quiere meter algo entre la gente, saca una película bien hecha para que todo el mundo lo vea y todo el mundo en la mente diga, así va a ser la cosa, así va a ser la cosa, y se acostumbra. Entonces Hollywood mete por ahí sus corrientes. Entonces Hollywood ha dicho, oiga, el Apocalipsis es tenebroso. El Apocalipsis es un libro de miedo, no lo lea. Y eso no lo entiende nadie. Pues nosotros estamos aquí quitando ese velo porque no es verdad. El libro Apocalipsis es un libro absolutamente hermoso y muy fácil de entender. Si uno lo lee, pues con los códigos que quiere uno leer. Si uno va a leer, por ejemplo, el vademecum de la medicina, y uno dice amoxicilina, ni siquiera se aprende la palabra, ¿no? Amoxicilina, ¿qué es amoxicilina? Entonces en la medicina le enseñan, mire, amoxicilina es un compuesto que sirve y entonces, ya después uno dice, no, amoxicilina. A mí me da risa cuando alguien se enferma que el médico le dice, ¿no? Y la persona le encanta, se aprende la enfermedad. ¿Usted qué tiene? No, yo tengo una gastralgia neumopatéica en la cual yo tengo que tomar un medicamento compuesto de... Y dice, uy, pero qué sabido. Mentira, se aprendió solamente lo de su enfermedad, ¿no? Pero él habla con todo el conocimiento. Uy, qué barbaridad, cómo sabe de medicina. Bueno, la Biblia es un libro que hay que leer con los códigos de la Biblia. En eso hay que alabarse, ¿no? ¿En qué hay que alabarse? En conocerlo. Y Él quiere, Él se ha dado a conocer. Apocalipsis capítulo 1 otra vez dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es mucha garantía el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es Dios quien le está dando la palabra a Jesús para que Jesús nos la envíe a nosotros. Y la persona que recibió ese mensaje es Juan el apóstol, que es un testigo fiel. Ya le conté la historia de Juan, no se la voy a volver a contar. Y si usted viene por primera vez, pues vea la prédica pasada y la antepasada. Llevamos 2 prédicas de Apocalipsis, o sea, la de enero y la de febrero. Pero Juan es un hombre impresionante. Juan es el único apóstol que muere de viejo. A todos los mataron en medio del martirio, pero Juan murió de viejo. Y Juan se mantuvo firme hasta el fin. Y Juan escribió ese evangelio tan precioso que es el evangelio de Juan. Y además escribe el Apocalipsis. Pero Juan ni siquiera se atreve a definirse, él era el discípulo amado. Ni siquiera se atreve a definirse como el discípulo amado. Sino dice a su siervo Juan. Porque un siervo solamente hace lo que su Señor le dice. Le está diciendo a Jesús, mi amo. No mi amigo, no mi padre, no mi hermano, sino mi amo. Y yo soy ¿qué? Su siervo. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Entiende que esto no es un mito que me contaron, sino que Juan es un testigo directo, ¿sí? Juan estuvo ahí con él, Juan vivió con él, Juan durmió con el Señor, Juan se levantó, desayunó, almorzó, comió. Es el único de los discípulos que va a estar al pie en la cruz. Es el único de los discípulos que va a estar en la casa del sumo sacerdote en el momento del interrogatorio y de la vejación y toda la tortura que le hacen a Jesús. Es también discípulo de la tumba vacía, cuando corre primero que Pedro y llega a la tumba y ve
los lienzos envueltos, también de la resurrección, también de la ascensión del Señor. Y es el discípulo que va a recordar fielmente las palabras de Jesús en su evangelio. Él es testigo de que de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Usted sabe que Dios preparó al pueblo de Israel para que fueran testigos fieles? Si usted lee el libro de Proverbios, el falso testimonio, y fuera de eso en la ley, en el decálogo, no dirás falso testimonio, para los judíos dar falso testimonio es grave. O sea, culturalmente, ¿sí? Eso es como los colombianos, culturalmente llegamos tarde. Entonces ningún colombiano llega a tiempo. Sí, yo sé que hay quienes llegan a tiempo, pero normalmente los colombianos no llegamos a tiempo. Pero también culturalmente nosotros somos muy buenos anfitriones. Usted ha visto que a los extranjeros les abrimos las puertas y el colombiano con el extranjero es muy buena gente, ¿sí? A los extranjeros se la facilitamos, les explicamos, les damos ayudas. Culturalmente los judíos no dan falso testimonio, ellos se mantienen porque la ley lo dice, no dirán falsos testimonios. Entonces ellos además con la palabra de Dios tienen mucho temor de añadir o de quitar. Usted sabe que los cristianos no son así, ¿no? Cogen la palabra de Dios porque al sí les enseñaron, lo cual está muy mal. Y hacen con la palabra de Dios lo que les da la gana. No, el versículo no está hablando de eso. No importa. Ese versículo nos sirve para lo que queramos, ¿sí? Cuando dice, dad y se os dará, medida remesada, medida remecida y rebosando, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Entonces, sí, entonces trae el diezmo y la ofrenda. No, pastor, eso no está hablando del diezmo y la ofrenda. Eso está hablando es de perdonar los pecados, de perdonar al hermano para que yo también. Ay, no importa, eso nos sirve para recoger. No, pastor, está cometiendo un error gravísimo manipulando la palabra. Pero los judíos no son así. Los judíos ante la palabra ni añadían ni quitaban, porque si añadían, Dios les añadía las plagas. Y si quitaban, Dios quitaba su nombre del libro de la vida. Entonces ellos eran fieles testigos. Juan, los discípulos, el evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan son testimonios fehacientes, reales, auténticos. Y miren, no es un testigo, son ¿cuántos testigos? 4 testigos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y fuera de eso, un testigo más. ¿Quién? Pablo, que a través del conocimiento de la ley llegó a creer en Jesús, tuvo el testimonio del Señor Jesús y él va a guardar el testimonio. Entiende que la Biblia es un libro demasiado fuerte para darnos evidencia de la revelación de Dios, que nosotros podemos tener confianza de creer en Él. Dice ahí en el libro, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas escritas en ella. 3 cosas: leer, oír y guardar. No solamente es el que lee, no solamente es el que oye, sino el que ¿qué? Y eso es creer, eso es conocer, guardar la palabra porque el tiempo está cerca. A mí me impactó que estaba diciendo en el club de lectura de historia de la iglesia, decía Priscila, oiga, todo el tiempo los cristianos estaban pensando que el Señor venía pronto. Porque ahí dice, ¿no? He aquí que vengo pronto. Y entonces, pero el Señor no viene. Bueno, 2 cosas. En primer lugar, pronto para el Señor pueden ser antier 2000 años. ¿Sí? O sea, estamos en el tercer día. Antier vino, ayer y hoy. Para el Señor, el tiempo del Señor. Pero otra cosa, fíjese que el Señor dijo, he aquí la inminencia de mi venida, para que la iglesia durante todo el tiempo, mientras Él venga, esté ¿qué? Atenta, despierta, vigilante. Yo le he dicho, no, esta pandemia ha causado doble fenómeno. Por un lado hay una gente súper avivada. Por un lado hay una gente que se está moviendo, yo me maravillo y me estremezco de todo lo que veo de gente en la iglesia.
Por el otro lado hay gente que se perdió. Bueno, yo espero que no se haya perdido. Si está viendo, al menos hay esperanza. Pero usted entiende que eso es lo que el mundo está haciendo. ¿Cómo hacemos para que porque el mundo sabe que la congregación es una fortaleza de la iglesia? Yo no sé si usted lo experimentó. Yo una vez no estuve aquí en el culto, sino que me quedé en la casa viendo. Menos mal, porque ese día preciso le dio coronavirus a Paola y a Dani. Y entonces yo no me vine. Y entonces, porque dirigía el culto a otra persona, creo que era el pastor John. Y yo me quedé en la casa y ahí estaba ahí. Me quedé dormido. Ay, qué pena. Voy a ver la repetición. Volví y me quedé dormido. Dije, no friegue. Próximo domingo voy a la iglesia, así me contagien. No, pues con las mascarillas y todo eso hay seguridad. Pero usted entiende que en la congregación, eso es lo que el Señor está diciendo, en la congregación está la fortaleza. ¿Por qué? Yo no sé. Yo no sé por qué no es igual alabar solo que alabar con toda la iglesia. Yo no sé por qué no es lo mismo escuchar la palabra solo que escuchar la Biblia con toda la iglesia. ¿Sí? Y en la iglesia está, el Señor dice, aquí yo vengo pronto. Entonces usted dice, bueno, pero no, yo no creo. Cuando yo conocí al Señor, yo pensaba, por ahí 4 o 5 generaciones el Señor va a venir. 4 o 5 generaciones después de mí. Ahora me maravillo de ver cómo se acercan los tiempos. Digo, y el Señor viene pronto. Ahora que estoy convencido, el Señor no tarda. No tarda. El Señor viene pronto. Pero imagínese que no viniera en mi vida, que yo muriera sin que el Señor viniera. Usted entiende que la muerte es como, no sé si usted alguna vez se ha privado, alguna vez se ha desmayado. Es bien particular, porque uno está ahí. Y al rato, a las 2 horas o a la hora, ¿qué pasó? Uno no se da cuenta del tiempo que transcurrió. Para uno fue un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Pero realmente en ese tiempo transcurrió 1 hora, 2 horas, o 3 días, o una semana. Hay gente que ha estado privada 1 semana, 1 mes. Así va a ser la muerte nuestra. Nosotros vamos a cerrar los ojos y cuando nos despertemos otra vez, ¡ay, el Señor vino! Y ahora estamos Venga, espere un momento. Si usted se desmayara hoy, cuando vuelva el Señor, ¿con qué fe lo va a encontrar? ¿Con qué fe lo va a encontrar? Usted realmente dice, Señor, yo creo en ti, yo creo en ti. O sea, yo estoy convencido, Jesús. Tú pagaste por mis pecados, tú me limpiaste, yo te amo por eso. ¿Sí? Ojalá usted durmiera después del culto, ¿no? No se duerma en el culto, duerma después del culto. Ojalá durmiera después del culto, ahí quedara. Y entonces cuando venga el Señor, yo, no, Señor, yo escuché esa prédica, yo estaba, pero con mi fe en alto, o sea, estaba 10. Bueno, eso es lo que hay que mantener. Esa es la fe que hay que mantener. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hasta ahí vamos a llegar. Él nos ha abierto el camino para conocerlo. Miremos Hebreos capítulo 10, 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Entiende que ya no hay velo? Ya no hay velo. Cuando los predicadores decimos, las cosas, ¿cómo es ese versículo? Las cosas ocultas, no sé qué, solamente le pertenecen a Dios. Cuando uno le pregunta a un pastor y el pastor no sabe, él siempre saca ese versículo, como el as ahí en la manga. Las cosas ocultas de Dios no se pueden conocer. Pues sépalo, ya no hay cosas ocultas. Hoy lo declaramos en la canción. En la primera canción dijimos, nos declaraste el misterio. Usted no se dio cuenta de la canción, pero yo me di cuenta. Nos declaraste el misterio. Él nos reveló ya todas las cosas. Ya no hay velo. Velo es no poder ver. Él rompió, Él rasgó el velo. Donde solamente antes podía entrar un hombre. Él entró y ahora abrió el camino para que todos entremos. Por eso el día de la cruz en el templo se rasgó el velo de arriba a abajo. ¿Y cómo sabían los discípulos que
El velo se rasgó si ellos no eran del sacerdocio. Pues sépalo, si usted leyó el libro de los Hechos, sacerdotes se convirtieron después de la muerte y la resurrección de Cristo. Se convirtieron al cristianismo. Y ellos le contaron todos los chismes. Les contaron todo lo que pasó. Todo lo que estaban pensando los sacerdotes. Todo lo que hablaron Anás y Caifás. Diciendo es mejor que él muera y no que moramos todos con él. Entonces, ese velo ya fue roto. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Por su sangre y por su carne, nosotros podemos acercarnos confiadamente. Vamos a tomar la cena, vamos a agradecer. Señor, gracias. Cuando coma el pan, dígale gracias. Tu cuerpo fue rasgado para que nosotros pudiéramos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Cuando beba la copa, dígale gracias, Señor. Tu sangre me lavó, tu sangre me limpió, tu sangre es todo. Usted puede tomar la cena y espere para que todos podamos comer, ¿no? Espera, ahí abre y espera un ratico. Ahí está biológicamente guardada para que no se contamine. Entonces esperamos un ratico y comemos todos. Mientras yo estoy orando, usted también esté orando y esté ahí recibiendo la cena. Padre Celestial, nosotros te damos tantas gracias por tu palabra que es la verdad. Cuando tome la cena se pone de pie para saber quién la tomó y quién no, porque como estamos ahí en este revuelto, entonces apenas la tome, póngase de pie. Te damos gracias porque podemos celebrar la cena. Tú te has dado a conocer. Y nosotros, cuando la reciba, póngase de pie. Y nosotros te damos gracias porque podemos acercarnos confiadamente. Ya no tenemos dudas, Señor. Ya no estamos nosotros pensando si es o no es. Padre Celestial, ayúdanos, póngase de pie mientras va recibiendo la cena para que los sugieres le facilite y ellos sepan que usted ya lo recibió. Y si lo ve sentado, él dice, usted no lo ha recibido, entonces se acerca ahí. Padre, nosotros estamos agradecidos contigo. Conocerte es la vida eterna, Padre. Estar en ti es la vida eterna. Gracias por el cuerpo, Señor, que fue abierto, porque tú te hiciste hombre. Eso es que el cuerpo fue abierto. Que tú tomaste forma de hombre semejante a nosotros para que pudiéramos conocerte. Tu carne rasgó el velo que nos separaba del mundo espiritual, Señor. Y ahora podemos verlo claramente por medio de tu palabra. Padre, tu sangre nos compró, nos libró, nos limpió, Señor, y ahora podemos presentarnos como si nunca hubiéramos pecado, no por nuestras obras, sino por tu obra. Gracias te damos en el nombre de Jesús.